Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, y también queremos darle felicidades y darle las gracias a todas esas personas que han servido en las Fuerzas Armadas y que han sacrificado tanto por este país. Yo quiero decirles a ustedes que los agradecemos todo, su esfuerzo, su trabajo, y le pedimos a Dios que los llene de mucha paz, de mucho amor de Dios y de su palabra. Amén. ¿Por qué le damos un aplauso a aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas, por favor? Muy bien, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de pastorear con un equipo pastoral increíble de hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, y estamos muy contentos que hayas podido llegar hoy, porque nuestro objetivo es caminar contigo. Y quiero decirte que a lo mejor pues no te conocemos porque es primera vez que estás aquí, a lo mejor, o nos estás viendo por primera vez en las cámaras, pero antes que tú llegaras o antes que tú prendieras tu teléfono, tu dispositivo, esta semana había personas orando por ti, aunque no te conocieran. Quiero dejarte saber eso. Amén. Así que es un privilegio que estés con nosotros, o que nos puedas ver a través de las cámaras, o que nos veas durante la semana. Y pues estamos en una serie que hemos titulado Filipenses, y tiene que ver con un estudio para navegar las altas y las bajas de la vida. Y voy a entrar en materia de una vez, no voy a dar mucha introducción porque creo que hay mucho que dar en este texto. Una de las cosas que sé, y estoy súper convencido de esto, es que el capítulo de Filipenses, la semana pasada hablamos del capítulo 1, hablamos sobre la felicidad, la alegría, paz y todas esas cosas. Pero el capítulo 2 de Filipenses, sabemos que era un himno, un poema que se cantaba en las congregaciones. Sabemos que eran unos versículos tan poderosos que te hablaban sobre la persona de Jesús, y tan solamente en 6 versículos, nada más, entre todo el capítulo, en 6 versículos, te lanzan unos conceptos teológicos tan profundos, y tan profundos que es la base del cristianismo, para serles honesto. Así de profundos son. El cristianismo se basa en estos 6 versículos, para serles franco. Y pues quiero entrar en materia, así que vamos a darle fuerte. ¿Qué les parece? Ténganme paciencia, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, cuando yo leo esto, lo primero que me dice es que tenemos que tener el mismo sentimiento o la misma actitud que Cristo tuvo. Eso es lo primero que me dice. Al yo leer eso, cuando yo leo una declaración en la Biblia que me dice hagan esto, o piensen de esto, o no hagan esto, yo siempre tengo que hacer una pregunta. En este caso, la pregunta que tengo que hacerme es: ¿cuál era el sentir de Cristo Jesús? Lo cual está muy explícito en el texto. Pero yo tengo que hacerme esa pregunta: ¿cuál era el sentir de Cristo Jesús que Pablo me está diciendo, o que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, escribiendo este libro, me está diciendo que yo tenga el mismo sentir? Y cuando sigues leyendo te dice que estando o siendo en forma de Dios, no le estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, yo cuando leo eso y me hago la pregunta, ¿cuál es el sentir de Jesús? Yo tengo que pensar entonces en que nosotros desde chiquiticos, desde que estamos chaparritos, pequeños, bebés, como quieran llamarnos, se nos ha enseñado, si tú eres hombre, la mayoría de nosotros, los hombres latinos, se nos ha enseñado que los hombres no. Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. Bueno, yo estaba pensando otra cosa, pero ustedes lo dijeron, está bien. Que los hombres no lloran y que la mujer latina sufre. Toma su cruz y sigue al hombre. Se nos ha enseñado que nuestro país nos da una identidad de quiénes somos, y se nos ha enseñado que esa identidad de quiénes somos de nuestro país es muy importante, porque entonces, si yo soy venezolano, soy así. Pero también se me ha enseñado, yo soy Moisés Bejarano, para que sepan, mi apellido es Bejarano. Se me ha enseñado que los bejaranos somos gente muy inteligente, aunque no sea verdad, pero se me ha enseñado. Se me ha enseñado que los bejaranos no nos rajamos. Entonces yo me paro y digo, yo soy bejarano. Los bejaranos no hacemos eso. Los hombres no lloran. Los venezolanos no. Si tienes estudios, o tienes un título, o tienes un trabajo que te paga muy bien, entonces decimos, yo no tengo por qué pasar trabajo de este tipo. O decimos simplemente, yo soy, y dices tu profesión.
A mí me llama la atención que a veces los títulos, el dinero, los apellidos, las nacionalidades, nuestro género, hombre o mujer, nos cohíben de tener el mismo sentir de Jesús. Porque la Biblia te dice que a Jesucristo no le importó el ser igual a Dios. Pero a mí a veces, y a ti a veces, sí nos importa si tenemos que humillarnos, porque un bejarano nunca se humilla. ¿Correcto? Y los bejaranos no nos rajamos. Entonces, lo primero que este texto me está diciendo es que yo tengo que tener un sentir que va más allá de quién yo soy. Que se basa en quién es Dios, no en quién es Moisés. Diga conmigo, no quién soy yo, quién es Dios en mí. Dígalo conmigo, no quién soy yo, sino quién es Dios en mí. Y pues en nuestra época se nos ha enseñado que tenemos que crecer como individuos. Hay miles de libros en cómo ser mejor persona. Miles de libros en cómo ser más inteligentes, cómo ser mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor madre, mejor pastor, mejor. Pero hay muy pocos libros que te enseñan cómo ser un padre humilde. Hay muy pocos libros que te enseñan, si es que hay, en cómo ser un pastor humilde, en cómo ser un doctor humilde, en cómo ser un hermano humilde, en cómo ser un líder humilde, en cómo ser un empleado humilde. Porque la humildad no está de moda. Lo que está de moda es el bling bling para los que son raperos. Lo que está de moda son los carros últimos modelos, las buenas casas, el Instagram, donde todos nos tomamos fotos y pues estamos, no sé, en un lugar que nadie ha conocido jamás porque somos los únicos que hemos llegado a ese sitio. Lo que está de moda es lo que colgamos en paredes con títulos. Lo que está de moda es que puedo pagar e invitar a todos a comer esta noche en cualquier restaurante y no tengo que preocuparme por la cuenta bancaria. Lo que está de moda es que en discursos puedo humillar al otro. Eso está de moda. Pero la humildad, de moda. Si la gente humilde son gente pobre. La gente humilde son gente que no tienen conocimiento. La gente humilde son personas, bla, ni hieden ni apeste, si se mueren nadie sabe. Y se nos ha vendido un concepto de humildad tan equivocado porque se nos ha dicho, él es una persona muy humilde porque es pobre, porque no tiene plata, no tiene dinero. Pero cuando yo hablo con el que es humilde, pobre, a veces me encuentro que es más arrogante con el rico que es arrogante. Porque la humildad no tiene nada que ver, y el sentir de Jesucristo no tiene nada que ver con títulos ni con pobreza. De hecho, Jesucristo siendo el ser más rico del mundo, más fuerte del mundo, no le importó ser quien era para humillarse. ¿Me explico o no me explico? Ok, me estoy explicando, qué bueno. Entonces, lo segundo que me dice aquí es que Jesucristo estaba en forma de Dios. Eso quiere decir que Jesucristo es divino, es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero este concepto de que Jesucristo es divino y es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo no es solamente de Pablo. Pablo lo escribe por todas sus cartas pablinas, pero también el apóstol Juan, que caminó con Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículos 1 y versículo 14 te dicen, en el principio era el verbo es una palabra que en griego es logos y significa el origen de todo lo que existe, pero también significa palabra, el origen de todo lo que existe. Entonces Juan está diciendo, el principio y el origen de todo lo que existe, lo que causó que todo existiera, era el principio era el verbo. Después te dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero después Juan te dice, el versículo 14, y aquel origen o verbo o palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, hablando de Jesucristo. Pero este concepto de que Jesucristo es divino no solamente de Juan y no solamente de Pablo y no solamente de todos los apóstoles que están en las Escrituras escribiendo, sino también que hace 700 años antes que Cristo naciera había un profeta llamado Isaías y él escribió algo sobre las profecías del Mesías y su nacimiento. El Mesías era el que iba a venir en nombre de Dios y que iba a ser divino y hombre. Te dice, porque un niño nos es nacido, es Isaías capítulo 9, versículo 6. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, léalo conmigo, admirable, léalo conmigo, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en el juicio y la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, la Biblia te dice a ti claramente,
Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay 39 libros en el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y arameo. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y juntos son la Biblia, que es una palabra que significa pequeña biblioteca. Me dicen que Cristo es divino. Y Pablo me está diciendo que siendo en forma de Dios, no le importó ser igual a Dios para aferrarse. Y nosotros, si apenas con un salario que podemos pagar las cosas, a veces no hacemos las cosas porque pensamos que somos alguien importante. Y nosotros a veces, porque somos de un país que todo el mundo ahí pues es fuerte, o que somos hombres o son mujeres, o porque somos la familia tal, nos cuesta doblegar nuestra cerviz, porque más importante es lo que yo quiero, lo que yo pienso, que lo que Dios quiere que yo haga. Y más importante es lo que mi prójimo quiere, y más importante es lo que yo quiero. Entonces, para Cristo ser parte de la Santísima Trinidad no lo limitó a humillarse, no lo limitó a humanarse, no lo limitó a nacer de una virgen, no lo limitó a caminar sobre esta tierra. Usted me dice, Jesucristo no se tuvo que enfermar. Cónchale, si se murió en una cruz tuvo que darle fiebre algún día. Yo me imagino a Jesucristo chiquito y María y José, si José todavía estaba vivo, poniéndole compresitas de agua a Jesús para que la fiebre no le supiera. Pastor, usted sí es hereje. Yo no soy hereje, lea la Biblia. Si lo mataron también le pudo dar fiebre. Sencillo. Si tuvo hambre es porque también puede enfermarse. Entonces, él no fue un problema para él hacerse humano y humillarse por amor a nosotros. Y para nosotros es un problema a veces dejar nuestro ego para cumplir la voluntad de Dios, o para amar a mi prójimo como a mí mismo, o amar a mi familia, o simplemente ser una persona humilde. Y esto es lo que me está diciendo la palabra de Dios. Pero cuando sigue leyendo entonces, te dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, nadie lo obligó. Esto no fue forzado. Esto no fue un golpe que le metieron por la cabeza, le dijeron, haz lo que te digo porque tú vas a hacerlo, punto, se acabó. Sino que él tomó la decisión de hacerlo. Tomando forma de siervo, yo pongo entre paréntesis esclavos porque la palabra en el griego es doulos. Doulos, diga conmigo, doulos. Está hablando griego. Entonces, nosotros en el mundo cristiano hemos hecho una tremenda doctrina del siervo. Decimos, siervo del Altísimo, ¿sabes tú? Sí, soy yo. Soy un siervo de Dios. Sierva del Todopoderoso. Aleluya, soy sierva, dice la mujer. Hermanos, siervo en griego es esclavo. ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos, ¿quieres? Yo soy un siervo del Señor. Ok, pero cuando Dios te pide que hagas algo, no lo quieres hacer. Porque tu apellido, tu nombre, tu categoría, tu título no te permite hacerlo. Cuando tienes que humillarte con algo, no lo quieres hacer porque tu título, categoría, ¿qué es un siervo? Un siervo es una persona que su voluntad está sujeta a alguien. Eso es lo que es un esclavo. Y la Biblia te dice que Jesucristo por sí mismo sujetó su voluntad para hacerse como hombre. Esto es muy importante, porque eso no le quita a Jesucristo su divinidad. Lo que hace es que Jesucristo añadió a su divinidad humanidad. Ahora, lo que yo no puedo hacer es añadir divinidad a mi humanidad. Ningún ser humano puede añadir a su humanidad divinidad. Es decir, ningún hombre va a llegar o ninguna mujer va a llegar a ser Dios. Pero Dios sí pudo llegar a ser hombre a través de Jesús. Eso es lo que Pablo me está diciendo. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Ok, no parezco Cantinflas todavía, ni Eugenio Derbez. Entonces, lo que yo tengo que comprender es que Dios y humana, no es que el hombre llegue a ser Dios, y algunos piensan que pueden llegar a ser Dios. Buena suerte, cuando llegues al cielo, pues si es que llegas, me dejas saber. Pero la realidad es que cuando tú sigues leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, te dice entonces que ya es siendo en condición de esclavo, porque él se despojó a sí mismo y se humanó, te dice entonces en el versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló. Esa palabra se humilló a sí mismo es muy importante. Por eso no quiere decir de que era un hombre humilde, sencillo. No. Sino que él puso su voluntad, puso su físico, puso su cara, puso su intelecto, puso su espíritu, puso todo lo que era en manos de nosotros para que nosotros lo humilláramos. Y eso fue lo que hicimos, Pastor, yo no estaba ahí cuando mataron a Jesucristo. Claro que tú no estabas, ni yo tampoco. Me preocuparía si me dijera que estaba ese día ahí. Pues estás loco. Pero lo que sí te puedo decir es que mi pecado estaba presente. Todas mis maldades estaban presentes. Aunque yo no estaba, mis pasiones bajas estaban presentes. Aunque tú no estabas,
ahí, tus pasiones bajas estaban presentes. Y lo que sí te puedo decir es que Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Y es cómico porque, mire, yo aquí tengo mi cruz. Yo siempre cargo una cruz encima. Para algunos países la cruz es un simbolismo malo, pero yo comprendí hace muchos años atrás que una cruz no es nada malo. Yo siempre traigo mi cruz encima. Siempre la cargo. Tuve un regalo de mi familia para mí. Me la compraron en Guatemala. ¿Algún guatemalteco aquí? Una sola. Qué problema, vale. Los guatemaltecos se fueron de pachanga hoy, de fiesta, no están aquí con nosotros, nada más una ya. Entonces, el asunto es que yo tengo que comprender que la cruz para nosotros hoy es un simbolismo de gloria, pero también de sufrimiento. Es un simbolismo de que Cristo nos amó, que Cristo dio su vida, que Cristo murió por nosotros. Déjame decirte lo que era la cruz en la época de Jesús. La cruz en la época de Jesús era maldición. Todo el que colgaba de madera o de un madero, cuando la gente pasaba por el frente decía, la maldición de Dios está sobre él, está sobre ella. ¿A quiénes crucificaban? Crucificaban, señores y señoras, a los esclavos que huían. ¿A quiénes crucificaban? A los criminales que se levantaban contra el rey, el emperador. ¿A quiénes crucificaban? A los criminales que hacían maldades horribles. Entonces, por eso es que el mismo apóstol Pablo, que escribe en Filipenses que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y se humilló, te dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado y un madero. Y lo que Pablo está hablando está determinado en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Porque en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 es donde Dios dice que el que cuelgue un madero es porque la maldición de su trabajo ha sido tan fuerte o de su maldad es tan grande que está recibiendo las consecuencias de su pecado. Entonces, Cristo Jesús, siendo Dios, en condición de Dios, en el lugar con Dios, estando desde el principio de la creación, estando en todo, no le importó ser Dios para morir en una cruz por mi maldición. Eso es humildad. Eso es humildad. Y a veces Dios me dice a mí, perdona a tu hermano. Yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué no? Porque Él me hizo eso primero. Y empezamos a veces en, tú me hiciste esto. Pues tú también me hiciste esto. Y tú me hiciste esto. A veces parecemos niñitos de 5 años. Con grandes títulos, con grandes salarios y con grandes responsabilidades. Pero con un corazón inmaduro, espiritualmente hablando. Y el asunto está en medio de todas estas crisis que nos puede presentar a nosotros. Es que Pablo sigue hablando entonces del resultado de la humildad. Porque nadie habla del resultado de la humildad. Todo el mundo habla del resultado del que es más fuerte, del que tiene más fama, del que tiene más dinero y tiene más éxito. Pablo no. Pablo te empieza a hablar del resultado de la humildad. ¿Qué te dice? Por lo cual Dios también le... ¿Qué dice? Exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo más alto, hasta lo sumo. Y lo dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es el resultado de la humildad? Dios te exalta. ¿Cuál es el resultado del orgullo? Dios te humilla. El Padre que no se había humanado y quedó dirigiendo todo desde el cielo, viendo a su Hijo humanado, lo exaltó como Dios humanado. Y lo exalta hasta lo sumo. ¿Y qué es lo que hace? Toda rodilla se dobla. Eso es una opción de que todo el mundo va a tener que reconocer. Todo el mundo. Aquí nadie. Mire, los ateos más ateos, los que están en contra de Dios, los que se mueren maldiciendo a Dios, los brujos más brujos, todo el mundo algún día va a tener que doblar rodilla ante Jesús. Punto y se acabó. Eso es Biblia. Y lo otro que me dice también es que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando hay humildad en el corazón de una persona y Dios exalta a la persona, la exaltación de esa persona se convierte en gloria para Dios. Porque la humildad en esa persona nunca compite con la gloria de Dios. Entonces, todas estas cosas, bueno que la entendamos. ¿Me estoy explicando bien o no? Dígame un fuerte gloria a Dios para saber que me estoy explicando bien. Entonces, yo tengo que hacerme la segunda pregunta al leer este texto. ¿Qué es humildad? Yo estoy harto de esas definiciones de humildad que no sirven para nada. Estoy hasta aquí definiciones de humildad que son basura. Definición de humildad. Humildad no significa
pensar en ti mismo como superior a los demás. Es decir, en humildad tú ves a los demás como si fueran superiores a ti o iguales que tú. Humildad implica tratar a todos igual y con alta estima. Humildad implica no sobreponerte sobre nadie ni forzar tus opiniones y tus conceptos sobre la gente. Humildad implica escuchar y escuchar para aprender, no para enseñar. Humildad implica tener un concepto modesto de ti mismo. No un concepto que te crees que eres el ser más espiritual del mundo. Entonces, todas estas cosas son buenas entenderlas. Por eso es que creo que el concepto de la definición de Pablo en el capítulo 2 de humildad la ves en el versículo 2 y 5, que no lo he leído todavía, del capítulo de Filipenses. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí va el concepto de humildad que yo creo que Pablo nos quita aquí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Quiere decir que si yo hago algo por contienda y vanagloria, no hay humildad. Después te dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, para ver humildad, yo tengo que las personas como que ellos pueden enseñarme algo, puedo aprender algo de ellos, puedo caminar con ellos y tienen regalos y dones mejores que los que yo tengo. Después me dice, no mirando cada uno por lo suyo. Entonces, en la humildad, yo no soy egoísta y no busco lo que a mí me da la gana. En la humildad, yo pienso en, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Aunque yo no estoy diciendo que en un momento que tú no tienes que fijar posición. Porque a cuenta de la humildad no vas a pecar ni vas a hacer lo malo. Pero tenemos que comprender que en la humildad tú no buscas tu propio beneficio. No lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Y te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces yo puedo decir que la definición de Pablo de lo que es humildad es estimar cada uno de los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, siguiendo el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Yo puedo decir que esa es una definición sencilla de humildad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos empieza a llover dinero? Cuando empieza a tener títulos, cuando tenemos buena familia, buena posición. ¿Qué pasa cuando nosotros en la iglesia empezamos a escalar posiciones o en nuestro trabajo? Para mí, uno de los mejores momentos de la vida de una persona, incluyendo la mía cuando llegue ese momento, es el momento del lecho de muerte. Pastor, ¿usted está loco? Bueno, varias veces me lo han dicho. Para mí, uno de los mejores momentos en la vida de una persona es el lecho de muerte. Porque ahí se te acaban los títulos. Ahí no importa si tú eres el doctor con el PH o el doctorado, no sé qué broma, o si eres el venezolano, el mexicano, el colombiano, o si eres Bejarano, Fernández, Ramírez. Ahí no importa si eres hombre o eres mujer. Ahí no importa la plata que tengas en el banco o si no tienes nada en el banco. Ahí solamente importa que en los próximos días, horas, minutos, meses, te vas a encontrar con el creador de todo lo que existe y todo lo que tú tienes ante él no es nada. ¿Me explico más claro o no me estoy explicando bien? Entonces, sentirnos que somos algo por lo que tenemos, señores, es la necesidad más grande del mundo. Así de sencillo. Sentirte que tú eres alguien porque tienes estudios, siempre hay alguien que va a tener más estudios que tú. Sentirte porque eres el gran pastor o líder de la iglesia. Jesucristo, siendo el gran líder, lavó los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas y a Tomás, que no creía, y a Pedro, que lo negó 3 veces. Entonces, cuando yo estudio esto y yo veo que este es el sentir de Jesús, yo digo, Dios mío, ninguno de nosotros le llega por los pies a Jesús. Esto es muy grande para nosotros, esto como que es una maravilla esto. Por eso es que yo digo siempre que Dios ama a la persona humilde. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que el amor no es orgulloso. Entonces, yo he llegado a la conclusión, y esto vengo yo pensando hace muchos años, que cuando nosotros no somos humildes es porque no estamos amando como Dios nos dice que amemos.
Y he llegado a la conclusión que cuando nosotros somos orgullosos es porque no estamos viendo a las personas con el mismo sentir que Cristo tuvo. Y he llegado a la conclusión que cuando nosotros somos orgullosos es porque nuestro orgullo se ha convertido en nuestro Dios, se ha convertido en nuestro centro. Y aunque amamos a Dios y queremos a Dios y decimos que Dios está en el centro de nuestra vida, es mentira, no es verdad. Mi orgullo es mayor porque yo no estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Y a veces decimos, el amor y el orgullo. Señores, no puede existir humildad si no hay amor. No es que el amor es producto de la humildad. No. Es al revés. La humildad es producto del amor. Mire, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente es que todo lo sabe. Omnisapiente es que también todo lo sabe con sabiduría. Omnipotente es que todo lo puede. Omnipresente es que está en todo lugar. ¿Ok? Dios es creador. Y la Biblia no dice que Dios salvó al mundo ni por su omnisciencia, ni omnisapiencia, ni omnipresencia, ni porque era todo creador. ¿Con qué dice la Biblia que Dios salvó al mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios siendo tan poderoso, utilizó el poder que todo el mundo menosprecia. El que te hace humilde. El que te lleva a humanarte, si es Jesús. El que te lleva a olvidarte de tu lugar. El que te lleva a hacerte esclavo del otro. Al que te lleva a olvidarte de tu posición. Pero nadie quiere hablar de eso. Todo el mundo quiere hablar de poder, de señales, de omnisciencia, de conocimiento. Mientras más sepa. Uno, porque quieren conocer la Biblia de pata y cabeza y quieren saber más que Dios. Y otros porque quieren poderes y señales y quieren saber más que Dios. Todo eso es arrogancia y todo eso es vanidad. Porque nunca vas a saber más que Dios ni vas a poder más que Dios. Yo tengo que saber lo que Dios quiere que yo sepa y poder lo que Dios quiere que yo pueda. Eso es lo que yo tengo que saber, lo que yo tengo que poder. Entonces, cuando yo me muevo con esto y empiezo a pensar en esto, yo tengo que hacerte varias preguntas a ti. En tu última discusión con alguien, ¿fuiste arrogante o fuiste humilde? En tu trabajo, ¿cómo tratas a tus compañeros de trabajo? ¿Eres arrogante o eres humilde? Cuando estabas peleando con ese pobre hombre hermoso y bello que es tu esposo querido del alma. Hombres, ¿qué se dice? Ah, no. Cuando estabas peleando con esa mujer hermosa y bella. ¿Fuiste arrogante o fuiste humilde? ¿Te importaba más ganarle o que se solucionara el problema? ¿Te importaba más estar en lo correcto tú o que se arreglara el problema entre ustedes dos? Cuando estabas hablando de tu espiritualidad y hablaste con esa persona, ¿le demostraste que sabías mucho? ¿Porque querías que supiera? ¿O simplemente le diste lo que tenías que darle sin importar lo que tú supieras? Cuando vas manejando, oye, ahí yo peco todos los días de paso. Y te corta a alguien. ¿Le hablas inglés, chino, alemán, ruso con humildad o con arrogancia? Pues tú puedes decirle, estúpido, infeliz, no lo vuelvas a hacer más. ¿Sos humilde? O tú puedes decir, desgraciado, infeliz. Tú escoges. Pero hazlo con humildad. Mire, una vez yo iba manejando y un tipo me cortó, feo, casi choco. Y yo dije, este desgraciado, este infeliz no juegue. Y estábamos cerca del hospital, ¿saben para dónde iba? Para la emergencia. Y yo dije, ay, este desgraciado, este infeliz. Porque a veces somos tan rápidos en la forma de pensar y no comprender que a veces la gente no está en la alta velocidad en la autopista porque están locos. Hay unos que sí, pero otros que no. Entonces, tengo una pregunta. Cuando conoces a alguien, lo miras de arriba abajo y le haces así. Moisés Bejarano. Un placer. O le dice, Moisés Bejarano, ven para acá, no juegue. Si la gente apesta a orines porque está en las calles, ¿lo abrazas también? ¿O te vas en vómito? Cuando das algo, ¿tocas trompeta para que todo el mundo sepa?
o le das calladito para que nadie sepa y a veces lo haces de una forma para que nadie se entere, ni la misma persona que estás dando. Señores, estamos rodeados de humildad y falsa humildad. Y el problema es que entonces yo tengo que decirte que el que ama no puede ser arrogante con la persona que ama. Y si está siendo arrogante con la persona que ama es porque no está amando como tiene que amar. Por eso es que yo tengo que comprender entonces que también así como hay humildad genuina, hay también una falsa humildad. Y esta falsa humildad es reina en las iglesias cristianas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque usted llega aquí destrozado, se acaba de entrar a golpe con la mujer, y la mujer suya es karateca, cinta negra. ¿Ok? Amén, amén, dicen por aquí al frente. Usted ya no aguanta más. ¿Cómo estás? Con el ojo morado, en victoria, en paz, tranquilidad. ¿Quieres que dé la clase hoy? Estoy listo. Yo la doy. Y se paran a la clase. Hermanos, todos los hombres sufrimos como Jesús sufrió. Especialmente cuando tienes esposas que tienen problemas emocionales. Tú no puedes decir que tú estás mal porque la gente te va a juzgar. ¿Usted cree que eso es humildad o eso es falsa humildad? ¿Y quién fomenta eso? ¿Él, ella o la iglesia? Basta de falsas humildades en medio de nosotros. Si tú estás mal, por favor dime, estoy mal. No aguanto la karateca que tengo al lado. No la paso. Es más, me compraste un revólver. Chico, tú estás loco, ¿vale? ¿Qué te pasa? No es un revólver, va a haber huellas, un cuchillo es más fácil, digo yo. Pastillitas. Almohadas combate, funciona también. Es que yo soy venezolano y sé todo ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Nos entrenan en chiquito. Entonces, el asunto es que te botaron del trabajo, no tienes ni para comer. Y cuando llega el momento de la ofrenda, tengo que dar un billete de 100. Y a veces hasta públicamente lo haces, para que todos te vean. Hermano, ¿necesitas comida? No, yo no voy al centro de paz porque usted sabe para gente necesitada. Yo no estoy necesitado. Gloria a Dios, mi Señor es mi proveedor. Él siempre va a proveer con sus riquezas en gloria. Aleluya. Jehová Jireh, el que provee. Te agarraron una enfermedad, pero no quieres que nadie sepa. Y mi favorito, una Biblia así de grande, que ni la lees, pero todo el mundo te la ve. Hablas cristiano, enseñas cristiano, todo el mundo sea cristiano, y cuando hablas a la gente, le dices, es que cuando tú llegas a mi nivel espiritual, tú vas a entender. Tú estás así porque tú no tienes el nivel espiritual que yo tengo. Es más, tú no tienes el conocimiento bíblico que yo tengo. Yo soy muy humilde de paso. Todo conforme al corazón de Dios. Y después decimos, cuán grande es Dios. Señores, eso es falsa humildad. Hoy en el nombre de Jesús te ruego, te imploro que botes esa cochinada de tu vida. No es de Dios, no es para ti, no es el sentir que tuvo Cristo Jesús. No es lo que Dios quiere que tú hagas. No, cuando tú ves a una persona que no sabe la Biblia y tú sabes de la Biblia, tu trabajo no es hacerlo sentirse mal. Tu trabajo es agarrarlo en las manos y decirle, vente, te acompaño, ¿quieres venir conmigo? No quiero, pues no importa, estoy orando para cuando estés listo, vamos de la mano juntos, los creciendo. En las iglesias a veces las obras benéficas caen y caen y caen y caen y caen. Y los títulos y peleas por posiciones, eso es ridículo. Yo soy el encargado del ministerio tal. Papá, mamá, escúchame, no eres nada. No eres nada que Dios no te haya dado. No quieres tener lo que Dios no te ha dado y no quieres pedir lo que Dios no te ha dado. Pídele a Dios que te dé lo que tiene tu nombre y tu apellido porque Él te lo ha dado. Métete eso en la cabeza. Yo soy el pastor tal. ¿Tú sabes cuántos pastores y líderes cristianos han existido en la historia de la iglesia? Eres uno más del montón. Yo soy diferente. No tienes nada de diferente. Tienes la misma función que todos los otros y otras. Predicar a Cristo. Caminar con el pueblo. Llorar por el pueblo. Predicar al pueblo. ¿Qué importa si te reconocen o no te reconocen? Si el Espíritu sabe, conoce tu nombre. ¿Qué importa si la gente te da tu lugar o no? Si Dios tiene un lugar en el cielo para ti. ¿Qué importa lo que los demás piensen o no? Si Jesús en la cruz estaba pensando en ti.
¿Qué importa? Nosotros tenemos que aprender a vivir en la humildad que radica la cruz de Cristo. La humanidad de Dios en nosotros. Tenemos que aprender a saber que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó por completo todo su ser por un pecador arrogante como Moisés Bejarano. Qué irónico. El ser más humilde muriendo por la gente más arrogante del mundo. Esto es irónico. Mire, hay una historia en la Biblia que me encanta esa historia. Lucas 18. Hay un líder religioso y un publicano. Una vez escuché a alguien decir, un líder religioso y un republicano. No, no era un republicano, era un líder religioso y un publicano. ¿Qué eran los publicanos? Los publicanos eran los que recogían los impuestos. ¿Qué hacían los publicanos? Robaban al pueblo. ¿Qué hacían los publicanos? Engañaban a la gente. Vendían a su pueblo para darle más al César. Y llega el líder religioso y llega el publicano, el colectador de impuestos. Y el colectador de impuestos empieza en el altar. Soy inmundo. No tengo nada que darte. Soy un pecador. Ten misericordia de mí. Jesús dijo que ni miraba al cielo. No quería mirar al cielo. Mire, en el hebreo es muy importante mirar arriba o mirar abajo para que sepan. Y Jesús dijo que ni miraba al cielo, hacía así. Y después te dice que el líder religioso se quedó mirando y dijo, Padre, te doy gracias porque no soy como este pecador. Padre, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces por semana. Santo Señor, aleluya. Tu presencia la siento. Padre, te doy gracias porque yo diezmo y ofrendo. Gracias, Señor. Gracias. Hazme más rico, Señor. Me hace falta más plata, Señor. No es suficiente lo que tengo. Necesito más, Señor. Ese Ferrari yo lo quiero, Señor. Tú sabes, nunca te he pedido nada, Señor, pero tú sabes que yo soy humilde, Señor. Por favor, provéeme, Señor. Yo necesito una casa de 5,000 pies cuadrados. Esa que tengo de 2,000 no es suficiente, Señor. Padre, por favor, ya basta de la señora que limpia. Ponme un mayordomo también, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y mira al otro. Gracias porque no soy pecador como ese cochino inmundo que está ahí. Cristo dijo que el cochino inmundo pecador se fue justificado ante la presencia de Dios. Y Dios dijo, este está limpio. El falso humilde se fue peor que lo que entró. Señores y señores, hermanos en la fe, yo quiero decirte que el Salmo 147, versículo 6 dice, el Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Los hace nada. Quiero decirte también que en los problemas, y con esto concluyo. Así que John Peter, prepárate, tenemos el bautismo. Si John Peter está por ahí, por favor, búsquenlo. Tenemos el bautismo. Los músicos, por favor, vayan preparándose también. Para mí como pastor y también como persona que también confronta problemas igual que tú, para mí es súper difícil tratar con problemas de personas cuando hay arrogancia. Porque cuando hay arrogancia nunca se soluciona nada. Cuando hay arrogancia todo el mundo tiene la razón. Nadie está dispuesto a pedir perdón, nadie está dispuesto a perdonar. Tu arrogancia es tu peor problema matrimonial que tú y yo tenemos. Óigame lo que estoy diciendo. Tu arrogancia y mi arrogancia es nuestro peor problema matrimonial que nosotros tenemos. Tu arrogancia y mi arrogancia es el peor problema que tenemos con personas. En la arrogancia nadie pide perdón y nada cambia. Porque tú siempre lo sabes todo y si no, lo inventas. Entonces yo quiero llevarte a ti hoy y dejarte en estas palabras que Jesucristo, siendo Dios, que sí puede agarrarse de ser Dios, no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. ¿Qué quiere decir eso? Puso su voluntad sujeta a la del Padre y dijo, comprendo que tengo que morir en la cruz del Calvario, voy a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por gente buena? No, por gente arrogante como tú y yo. Esa es la humildad de Dios, que siendo grande se hizo maldición por nosotros. Esa es la humildad de Dios, que en la cruz del Calvario el nombre de Moisés Bejarano, el nombre de María, el nombre de Petra, el nombre de Juana, el nombre de Fernando estaba en su mente y en su corazón. El nombre de aquellos que están en brujerías, que están en contra de Dios, de los mismos ateos que andan todo el tiempo, de Kamala Harris y de Trump, no importa quién sea.
El nombre de ellos estaba en el ser más humilde que tú vas a conocer. Que siendo Dios y no teniendo que invitarte a vivir con Él por la eternidad, ha hecho moradas para nosotros, para que habitemos con Él por la eternidad. Y te tengo buenas noticias. Ahí no se paga renta. Allá arriba no se paga renta. No te suben los impuestos cada año. La gasolina ya es barata también, quiero decirle eso. Y la comida nunca se acaba, ni hay sequía. Tengo entendido que la temperatura no es ni caliente ni fría, es agradable. Y el sol no necesita, ni la luna tampoco, porque la luz de Dios alumbra todos los días. Y lo que te puedo decir es que lo más importante del cielo no es lo que Él te da allí, que sea para tu vivir o existir. Lo más importante es el poder por el cual Él nos salvó, por su amor humilde que se dio por nosotros.